Como siempre, han habido extremos en la historia del cristianismo y hasta el día de hoy hay extremos respecto a este tema. Algunos veneran a Israel, ¿sí? Adoran a Israel, algunos andan con su reloj atrás de la iglesia, el reloj de Israel. Israel es el reloj de Dios, dicen, etc. Nosotros no nos vamos a ir a ese extremo. Pero ha habido también otros, los cuales han rechazado completamente Israel, piensan que el pueblo de Israel ya no juega ningún papel en la historia del cristianismo, ya no juega ningún papel en la historia de la redención. Entonces han espiritualizado a Israel, pero como vamos a ver el día de hoy, Pablo mismo va a mencionar al pueblo judío y los va a mencionar en cierta manera con nombre y apellido. Él va a decir claramente a quiénes se está refiriendo. Se está refiriendo a los judíos étnicos, a los que hoy día nosotros consideraríamos descendientes de Abraham, los de la nación de Israel. ¿Será que Dios ha abandonado a su pueblo Israel? ¿Será que Dios los ha desechado? La respuesta a esta pregunta, si Dios ha desechado al pueblo de Israel, es más compleja de lo que uno cree. La respuesta que el apóstol Pablo nos va a dar en este capítulo es un sí y al mismo tiempo también un no. Eso es interesante, ¿sí? Pablo va a decir, sí, Dios ha desechado a gran cantidad dentro del pueblo judío. Pero al mismo tiempo Pablo va a decir, pero no a todos. Dios tiene un remanente dentro del pueblo judío y como vamos a ver en las siguientes sesiones, Dios incluso tiene un plan con el pueblo judío. Dios todavía tiene planes. Dios ha predestinado al pueblo judío con planes que todavía tiene que cumplir. Pero primeramente Pablo nos va a decir no. Escucha, versículo 11. Capítulo 11, versículo 1, perdón. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo va a decir, en ninguna manera. No se te ocurra decir tal cosa. Hay personas que, como ya he dicho, se han ido a un extremo en la cual el pueblo judío ya no tiene ninguna relevancia. El pueblo judío es como cualquier otra nación. Esa no es una perspectiva bíblica. Y si quieres pruebas de eso, puedes verlo en el Antiguo Testamento, hermano. Todo gira alrededor del pueblo judío. Los primeros libros que tenemos, todo el Antiguo Testamento, el testamento más amplio que tenemos en la Biblia, gira alrededor del pueblo judío. Y gente en nuestra época, pero se ha ido a un extremo a decir el pueblo judío ya no tiene relevancia, el pueblo judío ya no está dentro de los planes de Dios, el pueblo judío ya no es nada, no es nadie. El pueblo judío es de manera espiritual, todos los cristianos. Vamos a hablar más de eso más adelante. Pero Pablo va a decir, Dios ha desechado a su pueblo, y Pablo dice, en ninguna manera. Y ahora, para que estés seguro de que Pablo está hablando del pueblo judío étnico, para que estés seguro de que Pablo está hablando de aquellos descendientes por la sangre de Abraham, escucha lo que Pablo va a decir. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo, hermano, está hablando de Israel étnico, Israel como nación. ¿Y por qué hago esa mención de manera directa y explícita, hermanos? Porque algunos han intentado espiritualizar estos pasajes y decir, no, aquí no se está refiriendo a Israel. Escucha, desde el capítulo 9, escuchen una vez más cómo Pablo comenzó a referirse al pueblo judío. Capítulo 9, primeros versículos del capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Ahora, ¿a qué hermanos Pablo está refiriendo ahí? ¿A los hermanos dentro de la iglesia? Sí, somos hermanos. Pero no se está refiriendo a esos hermanos. Escucha lo que Pablo va a decir. Tengo gran tristeza porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo, desde el capítulo 9 de Romanos, y ya empezó esto desde el capítulo 2 en realidad, cuando se refiere al pueblo judío, no está espiritualizando, no está diciendo el Israel espiritual, que al final todos somos Israel, como algunos dicen. Pablo está haciendo mención puntual de aquellos que pertenecen a la nación de Israel. Aquellos que por la carne, por la sangre, son israelitas. Es por eso que, volviendo una vez más a nuestro capítulo 11, versículo 1, Pablo va a dar nombre y apellido. Y Pablo va a decir, ¿Dios habrá rechazado a todo el pueblo de Israel? Pablo va a decir, un momento, yo soy
de la iglesia. ¿Sí? Yo soy parte de la iglesia y la iglesia es el Israel de Dios. No exactamente. Pablo va a decir, un momento, yo soy de la tribu de Benjamín, Pablo va a decir. Yo soy hijo de Abraham. Y Pablo dice, un momento, Dios no ha desechado a todos los israelitas porque yo soy israelita, Pablo dice. Ahora, como pueden ver, hermanos, el apóstol Pablo es bastante razonable en sus argumentos, ¿sí o no? Es bastante razonable. Y dice, un momento, a ver, ¿Dios habrá rechazado al pueblo de Israel? ¿Lo habrá desechado? Y Pablo dice, no, ¿quieren una prueba? Aquí está la prueba, dice Pablo. Yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy descendiente de Abraham, yo soy israelita. Y yo soy salvo, dice Pablo. Yo he llegado a la salvación, yo conozco a Cristo. Entonces, Pablo se pone como a él mismo como prueba de que Dios no ha abandonado a su pueblo, al pueblo de Israel étnico. ¿Sí? Ahora, esto no debería ser una sorpresa, hermanos. ¿Por qué no debería ser una sorpresa? Déjenme darles algunos pasajes del Antiguo Testamento. Pasajes que la gente que cree que Dios ha abandonado al pueblo de Israel debe responder. Porque en el Antiguo Testamento muchas veces Dios va a decirle al pueblo de Israel, adivina qué, no los voy a abandonar. Deuteronomio 14, versículo 2, pueblo santo y escogido. Deuteronomio 26, versículo 18, pueblo suyo. Isaías 43, versículo 20, mi pueblo, mi escogido. Salmos 94, versículo 14, no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Hermano, el salmista está refiriéndose específicamente a Israel. ¿Sí? Yo sé que eso tiene aplicación también a nosotros. ¿Sí? No voy a negar eso. De manera amplia, ese salmo que acabo de expresar tiene aplicación también a nosotros. Pero en el contexto del salmista, hermano, creo que existía el reino de Israel, ¿sí o no? El pueblo de Israel, aquellos que eran descendientes de Abraham. Y el salmista se está refiriendo directamente a ellos. Levítico 26, versículo 44, yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos. Dios mismo ha prometido que no va a destruir a su pueblo. Ahora, como vamos a ver más adelante, por completo. ¿Sí? Él tiene todo el derecho de rechazar dentro de ese mismo pueblo a los que Él quiera. Pero Él no va a destruir a ese pueblo por completo. 1 Samuel 12, versículo 22. Jehová no desamparará a su pueblo. Jehová no desamparará al pueblo de Israel. Dios no los va a desechar. Es su pueblo. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿por qué no los va a desechar? La respuesta es el primer encabezado del día de hoy, porque Dios los ha elegido. Escucha el versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Desde antes conoció. Ahora, hermanos, los que han estado atentos a las exposiciones de Romanos, esta frase, a los que antes conoció, ya les debe traer a la memoria algo. Y espero que lo hagan. ¿Les recuerda, hermanos, un poco quizás al capítulo 8, versículo 29? Escuchen el capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La frase antes conoció hace referencia, hermano, a la predestinación o a la elección. Dios, hermano, conoce a todos de antemano. Él es Dios, ¿sí o no? Pero la Biblia, constantemente cuando se utiliza la frase a los que antes conoció, está refiriéndose a aquellos que Dios había planificado, a aquellos por los cuales Dios ya tenía un plan predeterminado que Él va a cumplir. Aquellos que Dios en la eternidad había elegido. Como se dice de Pablo, por ejemplo, Él me conoció desde el vientre de mi madre. Jeremías, antes de que fuese formado, Dios ya lo conocía, ya lo había conocido. Y no es porque Dios no tenga conocimiento de alguien, sino hace referencia, hermanos, a la predestinación, como acabo de mostrarles, Romanos 8, versículo 29. A los que antes conoció, a estos predestinó. Entonces Pablo dice, Dios habrá desechado a su pueblo. Pablo dice, un momento, mírenme a mí, yo soy israelita. Y este pueblo judío ha sido predestinado. Ha sido conocido desde antemano por Dios.
de antemano. Ha sido elegido por Dios. Por eso Pablo va a continuar mostrándonos un ejemplo en la Escritura para darnos una ilustración de lo que nos está diciendo acá, de algo que ya había sucedido en el Antiguo Testamento. Escucha cómo va a continuar versículo 2 y versículo 3. ¿No ha desechado a Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, escucha esta palabra, escogido por gracia. Pablo nos remonta al Antiguo Testamento ahora. Y Pablo va a utilizar una ilustración de Primera Reyes, capítulo 10, y hemos leído desde el versículo 1 al 18 al comenzar nuestra reunión. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese capítulo? Acab, el rey de aquella época, uno de los reyes del norte, uno de los peores reyes que ha tenido el reino del norte en el Antiguo Testamento después de que el reino se dividió, tomó por esposa a una mujer que se llamaba Jezabel. Ahora ese nombre a todos nos trae a la memoria una mala mujer, ¿sí o no? Jezabel, incluso a veces se utiliza ese nombre como un insulto, eres una Jezabel. Y Jezabel sí era una muy mala mujer. Era una de las hijas de los reyes sidonios, y no solamente era una hija de un rey pagano, sino que incluso también se la reconoce como una sacerdotisa pagana. Entonces era una mujer que estaba a cargo de la adoración a los ídolos, a los demonios, a Satanás, literal. Esa era Jezabel. Ella era la que estaba guiando al pueblo y a su esposo también a rendir culto a Baal. Ella es la que estaba guiando la matanza contra los sacerdotes de Dios. Y ella es, como vimos y leímos en Reyes 19, la que buscó matar a Elías. Después de que Elías matara a 400 sacerdotes paganos, entonces Jezabel buscaría matar a Elías. Y entonces es ahí donde Elías ora a Dios y le dice, Dios, solo yo he quedado, nadie más, no hay nadie más, solo yo he quedado. Elías piensa que está solo, que no hay nadie más. ¿Y qué le responde Dios? Un momento, Elías. ¿Sí? Yo me he reservado, dice Dios, 7,000 hombres. Hermano, esa es la doctrina de la elección, ¿sí o no? Yo he reservado para mí, dice Dios, 7,000 hombres, los cuales no han doblado sus rodillas para ofrecer sacrificios y para adorar a Baal. Eso es lo que Dios le responde a Elías. Yo tengo todavía un pueblo escogido, le dice Dios. Está bien, hay un montón de personas dentro del pueblo que han sido condenadas, han muerto, han sido perseguidas y asesinadas por Jezabel, ¿sí? Pero yo todavía tengo un pueblo, le dice Dios a Elías, perdón. Yo me he reservado. Tú puedes creer que estás solo, pero yo tengo un pueblo. 7,000 hombres, y probablemente solo se están mencionando los hombres, quizás este número aumenta mucho más cuando se hable de sus mujeres y sus niños. Un pueblo, 7,000 hombres con sus familias probablemente, que Dios había protegido, que Dios había cuidado, que Dios había elegido. Y Pablo dice, esto es lo que está sucediendo ahora con nosotros. Pablo está poniendo esa ilustración. Entonces Pablo, capítulo 10 de Romanos, nos dijo, este pueblo judío no quiere. Desde el capítulo 10, ¿se acuerdan? Es un pueblo celoso pero ignorante. Es un pueblo incrédulo, es un pueblo rebelde. El pueblo en general no quiere. Pero luego Pablo pregunta, ¿Dios habrá desechado a su pueblo? Un momento, dice, mírenme a mí, yo soy judío. Y luego ahora Pablo nos pone esta ilustración, que lo que quiere mostrarnos es que, por más de que la gran mayoría del pueblo judío no había creído, había rechazado a su Mesías, Dios tiene un pueblo escogido dentro de ese pueblo. Dios tiene un pueblo escogido dentro de ese pueblo. Hay personas todavía a las cuales Dios ha decidido reservarse para sí mismo y salvarlas. Pablo está utilizando esa ilustración para que sepamos de que por más de que el pueblo de Israel, de manera general, ha rechazado al Mesías, ha rechazado a Cristo, Dios aún tiene gente escogida dentro de ese pueblo.
Dios aún tiene hombres, mujeres, niños reservados para sí mismo dentro de ese pueblo. Escucha versículo 5, así también aún en este tiempo, dice Pablo. Así está usando, ¿se acuerdan lo de Elías? Entonces, así como hemos escuchado lo que ha sucedido con Elías, así también dice Pablo, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La nación en general había rechazado a su Mesías, lo despreciaron, lo mataron, pero de entre toda esa multitud de incrédulos había un remanente. Había un remanente. Cristo mismo habló de este remanente. ¿Sabían? ¿Se acuerdan comenzando el Evangelio de Juan? Cristo se va a encontrar con un hombre que se llamaba Natanael. Y Cristo va a decir de este Natanael, ahí hay ¿qué dice? Un verdadero israelita. Un verdadero israelita. Lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento. Está bien, el pueblo en general era un pueblo que se estaba desviando, que no creía a Dios, que había rechazado a su Salvador. ¿Está bien? Pero dentro de ese pueblo había un Daniel, habían los profetas, habían los 3 amigos de Daniel, había un David, había gente la cual Dios había salvado. La gente que verdaderamente pertenecía a su pueblo, no solo externamente, sino internamente también. Un remanente. Un remanente. De esa manera también Cristo mismo llamó a judíos para que sean sus apóstoles. Por más de que la gran mayoría, los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero había un pueblo el cual él había escogido. Va a llamar a Pedro, a Juan, a los demás apóstoles, a Pablo, que también era judío. Y Cristo les va a decir lo que Pablo nos está mostrando acá. Yo los he escogido a ustedes, no ustedes a mí. Yo los he escogido a ustedes, no ustedes a mí. Yo soy el que los ha llamado a ustedes. Algo parecido vemos en Hechos capítulo 2, cuando se convierten 3,000 judíos. Primera predicación de Pedro. Y el capítulo 2 de Hechos termina diciendo de que ¿quién era el que añadía a su iglesia? Los que iban a ser salvos, Dios. Dios estaba añadiendo dentro del pueblo judío a aquellos que iban a llegar a la salvación. Dios aún tenía y tiene un remanente dentro del pueblo judío. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo.